Bien, buenas tardes. Mi nombre es María Guedes y me corresponde hablar del tema de la justa distribución de las riquezas y las condiciones de trabajo, que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Bien, para empezar el tema, el artículo 96 de la LOC nos habla de lo que es la justa distribución de las riquezas y establece que las riquezas son producto social de trabajo y que es generado por los trabajadores y las trabajadoras a través de un proceso social del trabajo, y que esta justa distribución de estas riquezas debe garantizarle una vida digna a este trabajador junto con su grupo familiar. También nombra corresponsable al Estado de que el Estado debe crear condiciones, ¿verdad? Condiciones en cuanto a la salud y en cuanto a la educación para que este trabajador y esta trabajadora puedan acudir y no merme su sueldo y así no le reste la calidad de vida tanto a él como a su grupo familiar. Luego la ley nos va a conducir es por una serie de condiciones que debe gozar este trabajador y esta trabajadora en la relación patrono-trabajador. Primero que nada, un derecho a un salario suficiente para cubrir necesidades de él y de su grupo familiar, tanto en lo material, intelectual y sociocultural. Esta estipulación de este salario lo hará el Ejecutivo Nacional, ¿verdad?, en base a la justa distribución de las riquezas. Él va a fijar este salario en base a eso. Luego dice que este trabajador y esta trabajadora dispondrán libremente de este sueldo o salario, que no renunciarán a él, ¿verdad?, que es irrenunciable, y que no puede ser cedido a título oneroso ni a título gratuito, ni que tampoco, si este trabajador o esta trabajadora acuden a una entidad bancaria, le será cobrada comisión alguna, ni por aperturas de cuenta, ni porque tengan saldo insuficiente, ¿verdad?, en sus cuentas, ni a trabajador ni a trabajadora, ni a jubilado ni a jubilada, ni a pensionado ni a pensionada. Entonces, ¿cuáles son esas otras condiciones que debe establecerse la relación patrono-trabajador que nos indica la LOC? Lo que es ese derecho al salario, libre disponibilidad del salario, como ya lo dije, un recibo de pago cada vez que ese patrón o patrona emita esa indemnización de trabajo a ese trabajador, un recibo de pago por parte de ese patrono. Recibirá también aumentos salariales, o pago de horas nocturnas, pago de horas extra, un incremento de un 30%, un 50%. Este trabajador y esta trabajadora gozarán de comedores, si no tiene comedor, gozarán de cesta ticket o la tarjeta alimentaria. ¿Qué más nos habla estas condiciones de trabajo? Pues nos habla de que tendrán un fondo de prestaciones sociales, que les serán pagadas sus prestaciones sociales, ¿verdad? En fin, lo que nos lleva la LOC nos va a conducir a cómo se genera y se distribuye, ¿verdad?, las riquezas como producto de una relación patrono-trabajo o como producto de una relación de trabajo. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Rondón. Siguiendo con el tema, nos encontramos hablando acerca de la justa distribución de las riquezas y las condiciones de trabajo. Para continuar este tema, principalmente debemos conocer acerca de lo que significa esas condiciones dignas de trabajo, que representan todas aquellas condiciones dignas y seguras que permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales y creativas de un trabajador y trabajadora, que se encuentra bajo una relación laboral con un patrono. Estas condiciones le deben permitir su desarrollo físico e intelectual. Debe haber una formación e intercambio de saberes que le permitan al trabajador fortalecer cada día más todos y cada uno de sus conocimientos para garantizarle una estabilidad laboral, no solamente salarial, no solamente de los beneficios que va a percibir, sino sobre todo emocional, que colabore para sí y para con su familia. El trabajador en la relación laboral que mantiene con el patrono tiene que cumplir una serie de deberes y obligaciones, aparte de todo el grupo de derechos que posee. En este caso, en la repartición justa de las riquezas, ¿verdad?, en la justa repartición de las riquezas
y de la división del trabajo, por ejemplo, el trabajador tiene la prohibición, un trabajador o trabajadora tiene la prohibición de la comida y la pernocta en los lugares de trabajo. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos ningún trabajador debe permanecer en su sitio de trabajo para realizar sus jornadas de alimentación y de pernocta, solamente en aquellas excepciones donde sea necesario que el trabajador permanezca dentro de la institución, turnos rotativos de noche, por ejemplo, en las pernoctas, o que por condiciones de confianza, por condiciones laborales, él no se pueda ausentar de su lugar de trabajo. Solamente en estos casos el trabajador realizará estas actividades dentro de la institución o dentro de la organización donde presta servicio. Eh, Otro de los derechos con los que cuenta el trabajador, ¿verdad? Es que el trabajador se le debe realizar una provisión de vivienda y de transporte para todas aquellas empresas, preempresas, organizaciones o instituciones donde los trabajadores excedan de más de 500 y los núcleos poblacionales se encuentren a grandes distancias, por ejemplo, a más de 50 kilómetros de su sitio de trabajo, pues el patrono debe tener la obligación de garantizarle o de otorgarle la provisión de unas viviendas dignas para él y para su familia, para que ellos puedan estar estables y desenvolverse dentro de ese puesto de trabajo. Adicionalmente debe existir una provisión de transporte. Cuando la empresa, institución u organización se encuentre a más de 30 kilómetros de la población más cercana, el patrono o patrona debe garantizar al trabajador una provisión de transporte para que él pueda trasladarse desde el lugar poblado hasta el sitio donde se encuentra su núcleo de trabajo. Adicionalmente, hay otro derecho más con el que cuenta el trabajador, que es el derecho a la educación. Cuando una empresa, organización o institución cuenta con una cantidad de más de 1000 trabajadores y la distancia de los centros urbanos, centros poblados, se encuentra a más de 100 kilómetros para que él y sus familiares puedan accesar a los niveles de educación óptimos para su desarrollo, pues el patrono o patrona tendrá la obligación de garantizarle a través de la estructuración de centros educativos la formación para él y para su familia, principalmente en educación preescolar, en educación escolar, en educación media. Adicionalmente a esto, el patrono tendrá la obligación o tendrá la posibilidad de ofrecer a su trabajador o trabajadora becas para que cada trabajador pueda desarrollar sus conocimientos, aumentar sus capacidades, seguir sus estudios y seguirse profesionalizando. Estas becas de estudio se otorgarán cuando las instituciones cuenten con más de 200 trabajadores, y se le otorgará becas no solamente al trabajador sino a sus hijos. Cuando existan estas grandes distancias entre los núcleos urbanos y las organizaciones, instituciones o empresas, y sobre todo aquellas que cuentan con más de 1000 trabajadores, que no tengan el acceso prioritario a los medios de salud, el patrono se encontrará también en la obligación de garantizar que ese trabajador o trabajadora y sus familiares puedan accesar a la salud, estableciendo centros de salud o de atención primaria o prioritaria para aquellos trabajadores o trabajadoras que se encuentran dentro de esa organización. Es por esta razón que el trabajador que se encuentra a grandes distancias debe gozar de todos esos derechos y el patrono garantizarle esa estabilidad para que él pueda asumir ese rol de trabajador dentro de ese lugar que se encuentra lejos de las zonas pobladas. Existen dos condiciones principales, primordiales o de gran relevancia dentro de lo que es el trabajo, que es el acoso laboral y el acoso sexual. Son dos situaciones complicadas, comprometidas, en las que tanto el trabajador como el patrono debe garantizar todas las posibilidades para que estas situaciones no se hagan recurrentes o no se presenten en los centros de trabajo. Cuando hablamos del acoso laboral, el acoso laboral se prohíbe en los centros de trabajo y
el acoso laboral será entendido como todas aquellas condiciones de hostigamientos recurrentes, permanentes, que se hacen recurrentes y permanentes, que afectan la dignidad, moralidad y la integridad física y moral de un trabajador. Y el patrono, el trabajador, tendrá el derecho de protestar, manifestar y acudir a los organismos institucionales especializados, Inspectoría del Trabajo, para que estas situaciones no se presenten en su centro de trabajo y no se presenten en su relación laboral. En cuanto al acoso sexual, se prohíbe el acoso sexual dentro de las instituciones y organizaciones, centros de trabajo, y el acoso sexual es considerado como todas aquellas condiciones de hostigamiento que se le realizan al trabajador o grupos de trabajadores que son de índole sexual. Tanto el Estado como el trabajador, como el patrono, como todas las organizaciones sociales de los trabajadores, tendrán la obligación de establecer medidas preventivas, sancionatorias, regulatorias, para para la fácil identificación de estas situaciones y para evitarlas, para que ningún trabajador sea afectado, sea vulnerado por estas condiciones de acoso laboral o de acoso sexual. Adicionalmente a todo este tema, hablemos ahora de lo que significa la jornada del trabajo. La jornada del trabajo será entendida como todo tiempo en el que un trabajador puede cumplir todas sus responsabilidades y tareas. Es todo el tiempo en el que el trabajador tiene la disposición de cumplir todas sus responsabilidades y tareas. Dentro de estas jornadas de trabajo existirán horas de descanso y de alimentación. Estas horas de descanso y de alimentación podrán suspender el tiempo en el que el trabajador se mantiene dentro de la organización temporalmente, sobre todo en aquellas situaciones en que el trabajador debe distanciarse de su centro de trabajo para cumplir su tiempo de descanso, su tiempo de alimentación. Este tiempo de alimentación no podrá exceder de 1 hora y no podrá presentarse a mucho más de 5 horas. O sea, después de no más de 5 horas consecutivas, un trabajador entre 4 o 5 horas, en ese momento debe tener esa hora de descanso o de alimentación que le permitirá desligarse, desprenderse un poco del momento en el que se encuentra trabajando para poder gozar de ese tiempo de alimentación y de descanso. Si el trabajador se ausenta, si el trabajador no se ausenta de su puesto de trabajo, quiere decir que él se ve en la obligación de realizar su jornada de alimentación dentro de su puesto de trabajo, porque ya sea que se necesita que él esté ahí o porque el patrono no puede garantizarle que el trabajador se traslade de un lugar a otro a realizar su jornada de alimentación, bueno, esta se imputará como parte de la jornada laboral en la mitad de la porción del tiempo, o sea, 1 hora, es decir, media hora se imputará como parte de la jornada laboral. En los comedores, cuando las empresas, instituciones o organizaciones cuentan como un comedor, esta hora de esparcimiento, de descanso, de alimentación que tienen los trabajadores dentro de ese comedor no se imputará en la jornada del trabajo. Si el patrono en esta provisión de transporte de la que hablábamos anteriormente le facilita al trabajador el traslado de un lugar a otro o el traslado de un lugar hasta su puesto de trabajo, la mitad de ese tiempo de traslado del trabajador se entenderá como parte de su jornada de trabajo. Como parte de su jornada de trabajo. La jornada de trabajo no podrá exceder de un límite de 5 días a la semana. Y en este límite de 5 días a la semana, luego de estos 5 días, el trabajador cuenta con 2 días consecutivos remunerados, pagados, como tiempo de descanso. La jornada del trabajo, ¿verdad? Que ya sabemos que es el tiempo que el trabajador tiene a su disposición para prestar su servicio, se divide en 3, o se clasifica, mejor dicho, se clasifica en 3.
La primera es la jornada diurna entendida entre las 5 a.m. y 7 p.m. Es todo el día. La jornada nocturna que comprende desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana, toda la noche. Y existe una adicional que es la jornada mixta. La jornada mixta es cuando comprenden horarios que engloban o forman parte de ambos, tanto jornada diurna como nocturna. Por ejemplo, un trabajador que comienza a las 5 de la tarde tiene 2 horas diurnas y el resto de su jornada laboral en cumplimiento es nocturno porque trabaja de 5 hasta horas de la noche. Las jornadas de trabajo no simplemente nos van a regular a una jornada de 8 horas diarias, ¿verdad? Que es lo que comúnmente o que es lo que regula la ley. 8 horas diarias con 8 horas diarias en las que el trabajador debe prestar su servicio a exceptuando aquellas condiciones en las que pueda acceder de esas 8 horas. Pero hago referencia a esto para hablarle ahora de las horas extras. Las horas extras son todas las horas que están fuera de esa jornada de trabajo y que se presentan de manera eventual o accidental. Estas horas no podrán exceder de 10 horas a la semana ni de 100 horas al año, según lo regula la ley. Y cuando un trabajador comienza una jornada diaria, no podrá exceder de 10 horas solamente en los casos en los que la ley permita que sí pueda acceder de ese tiempo, cumpliendo requerimientos semanales o quincenales del conteo de horas consecutivas de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que comienza a trabajar a las 8 de la mañana tiene un horario de 8 horas hasta las 5 de la tarde porque tiene una hora de descanso al mediodía, solamente podrá hacer 2 horas extra de 5 a 7, pues es lo que le permite, porque el lapso de horas máximas, de horas extra máximas por día son de 10 horas, siempre y cuando sea ese horario de 8 horas del que le estoy hablando. Adicionalmente, el patrono deberá solicitar una autorización de horas para horas extra. Esta autorización se realiza ante la Inspectoría del Trabajo y será el inspector del trabajo quien tenga la decisión de aprobación o negación de estas horas. Adicionalmente, el patrono debe llevar un libro de registro de las horas extras donde se compute el trabajador, las horas de trabajo, el tipo de trabajo realizado y el pago especial o bonificación especial que se le realiza a cada trabajador que entre dentro de este periodo de horas extra. Adicionalmente a todo esto vamos a comentar ahora de lo que significan los días hábiles y días feriados dentro de la jornada de trabajo. Días hábiles son todos aquellos días del año que no se consideran días feriados. Los días feriados esencialmente son todos los domingos. Adicionalmente a esto son todos los días candelarios, todos los días calendarios, es decir, todos los días que estén estipulados como nacionales o regionales según las condiciones especiales en las que se realice algún tipo de celebración, algún tipo de conmemoración y que sea establecido por el Ejecutivo Nacional y que se considere como día feriado, es decir, un día no laborable. Por último, y no menos importante, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de lo que es el tiempo libre en vacaciones o de las vacaciones como tal. Las vacaciones es un beneficio que adquiere el trabajador luego de un año ininterrumpido de sus labores. Este año ininterrumpido de sus labores le permite al trabajador gozar de este tiempo de vacaciones remuneradas. Esta remuneración será de 15 días hábiles de trabajo y se le sumará un día adicional por cada año de trabajo hasta llegar a 15, es decir, 30 días. Las vacaciones pueden ser de tres tipos. Las vacaciones colectivas, que es cuando el patrono otorga vacaciones por trabajo, porque el patrono realiza una actividad especial que le permita en cierto periodo del año no prestar servicio. Bueno, en ese momento él realiza otorga a los trabajadores en masa, en colectivos,
esas vacaciones colectivas, estas vacaciones colectivas donde todos los trabajadores van a gozar de ese beneficio en un tiempo determinado del año. Vacaciones fraccionadas. Las vacaciones fraccionadas se presentan cuando un trabajador no ha cumplido, que por algún motivo no llega al año de trabajo o es despedido antes del año del trabajo, se le imputará la proporción del tiempo de trabajo que realizó. Si trabajó menos de 6 meses, entonces se le pagará una porción de ese tiempo en lo que corresponde a la división, ¿verdad? De fraccionada de todas las vacaciones. Y las vacaciones no disfrutadas son todas aquellas vacaciones que el trabajador acumula, que no podrá, que el trabajador acumula por ciertas condiciones que le exijan, que le faciliten o que le beneficien al trabajador, según algún tipo de circunstancia, ¿verdad? Que requiera que él pueda este, acumular, acumular 2 o más vacaciones para realizar una actividad especial de índole personal. Las vacaciones se deben disfrutar de manera efectiva y obligatoria. Y esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya sido de de mucho beneficio el conocimiento, el muy humilde conocimiento que les estoy ofreciendo acerca del tema del que hacemos referencia. Y bueno, esto ha sido toda nuestra exposición. Muy agradecidos con ustedes y con usted, profesor. Buenas tardes.